La noche había caído sobre la ciudad como un velo de terciopelo oscuro, un tejido suntuoso salpicado por el brillo artificial de 1 millón de luces de neón y ventanas anónimas. Para el doctor Santiago Herrera era el predecible epílogo de otro día meticulosamente orquestado. El eco de los aplausos aún resonaba débilmente en sus oídos, un vestigio fantasmal de la cena de gala benéfica de la que acababa de salir. Había pronunciado un discurso elocuente sobre los avances en la neurocirugía pediátrica. Había intercambiado sonrisas calibradas con titanes de la industria y había conseguido promesas de donaciones que financiarían su ala de investigación durante el próximo año fiscal. Era un ritual familiar, un juego sofisticado de poder, influencia y persuasión que dominaba con la misma facilidad innata con la que manejaba un bisturí de diamante. Su vida era una fortaleza de control y excelencia. Mientras caminaba hacia el aparcamiento privado donde su chofer, puntual como un reloj suizo, lo esperaba, Santiago decidió, en un raro impulso, desviarse de su camino habitual. En lugar de seguir la acera iluminada y concurrida, optó por un atajo, un estrecho callejón de servicio que separaba el opulento hotel de 5 estrellas del aparcamiento. Era una vena oscura y olvidada en el corazón resplandeciente de la ciudad, un pequeño acto de rebelión contra la predecible simetría de su propia vida, un breve desvío del camino pavimentado y seguro. El cambio de atmósfera fue instantáneo y visceral. El aire en el callejón era denso y gélido, cargado con el olor agrio de la basura húmeda y la decadencia urbana. Un aroma que se adhería a la parte posterior de la garganta. El único sonido era el eco solitario de sus zapatos de cuero italiano, hechos a medida, sobre el asfalto roto y desigual. Las paredes de ladrillo, altas y amenazantes a ambos lados, estaban cubiertas de capas de grafitis, cicatrices de colores que narraban historias de vidas vividas en los márgenes. Las sombras, proyectadas por una única y lejana farola, danzaban y se retorcían en la periferia de su visión, transformando formas inocuas en monstruos agazapados. Era otro mundo, un universo paralelo de necesidad y abandono, que existía a solo unos metros de los candelabros de cristal y el champán francés. Pasó junto a una hilera de contenedores de basura industriales, grandes bestias de metal verde oscuro, que servían como el sistema digestivo anónimo de los restaurantes y hoteles de lujo cercanos. Estaba a punto de llegar al final del callejón, su mente ya volviendo a la comodidad predecible de su coche, cuando un sonido lo detuvo en seco. Lo ancló al suelo con una fuerza invisible. No fue un sonido fuerte ni alarmante, fue un sonido frágil, casi ahogado por el murmullo distante de la ciudad. Una tos seca, débil, pero que contenía una lucha tan desesperada por el aire, que Santiago la sintió instantáneamente, cortando a través de la niebla de sus pensamientos sobre la gala. Escuchó, conteniendo la respiración. Silencio. Quizás había sido el viento, un truco de la acústica del callejón. Estaba a punto de seguir caminando cuando volvió a oírlo, esta vez más claramente. Y fue seguido por una voz infantil, tan ronca que apenas era un susurro, pero que se elevó desde las profundidades de uno de los contenedores con una urgencia que le atravesó el alma. «Doctor, aquí abajo». Santiago se congeló. Su corazón, normalmente un metrónomo tranquilo y estable incluso en las cirugías más tensas, dio un vuelco violento. La frase era tan surrealista, tan imposible en ese contexto, que por un momento pensó que su mente cansada le estaba jugando una mala pasada. La palabra doctor no había sido un grito genérico de ayuda, había sido una llamada directa, específica. Miró a su alrededor, barriendo la oscuridad con la mirada. Estaba completamente solo. El sonido, sin lugar a dudas, había venido del interior del contenedor de basura más cercano a él. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche le recorrió la espalda. ¿Quién podía saber su profesión? ¿Y por qué lo llamaban desde un lugar tan desolador? Se acercó al contenedor con una cautela que le era ajena, la lógica luchando contra un instinto primordial que le decía que estaba a punto de cruzar un umbral irrevocable. El olor era abrumador, una mezcla nauseabunda de comida en descomposición y papel mojado. Sacó su teléfono, un objeto elegante y delgado que parecía profano en aquel entorno, y activó la potente linterna LED. Apuntó el haz de luz blanca y fría hacia el interior del receptáculo de metal. La luz cortó la oscuridad y lo que reveló
hizo que su respiración se detuviera en su garganta y que el mundo, tal como lo conocía, se inclinara sobre su eje. Allí, acurrucado en un nido improvisado hecho de bolsas de basura rotas y cartones, había un niño. No tendría más de 13 años. Su rostro estaba pálido como la cera, cubierto por una capa de sudor febril que brillaba macabramente bajo la luz del teléfono. Tenía el pelo oscuro, apelmazado por la suciedad, y sus ojos, grandes y profundos, ardían con una intensidad desafiante, como dos brasas en la oscuridad. Pero no estaba solo. En sus brazos, acunado contra su pecho con una ferocidad protectora que era a la vez conmovedora y aterradora, había un bulto de harapos sucios, y de ese bulto asomaba un rostro diminuto, con los párpados sellados y la piel tan fina y translúcida que parecía hecha de papel de luna. Una bebé, una recién nacida. Por un instante que se sintió como una eternidad de esa realidad infernal. Superando el shock inicial, 30 años de formación médica y disciplina de hierro tomaron el control. No había tiempo para la conmoción ni para las preguntas existenciales. Había vidas en juego. Sin dudarlo un segundo más, y sin pensar en su smoking de miles de dólares, apoyó una mano en el borde oxidado del contenedor y se impulsó hacia adentro. Aterrizó con un ruido sordo sobre una pila de cartones húmedos, el olor ahora envolviéndolo por completo. Su atención estaba completamente centrada en los dos niños. «Tranquilo», dijo con la voz más suave que pudo, la misma voz baja y calmada que usaba para tranquilizar a los padres aterrorizados en la UCI pediátrica. «Soy médico. No voy a haceros daño. Quiero ayudar». El niño, cuyo nombre descubriría más tarde que era Miguel, lo miró con una desconfianza tan profunda y antigua que parecía una barrera física. Instintivamente apretó a la bebé contra su pecho, protegiéndola con su propio cuerpo frágil. «No necesitamos su ayuda», siseó. Su voz era un graznido ronco, debilitado por la enfermedad. «Sí que la necesitas», replicó Santiago con calma, sus ojos expertos ya realizando un diagnóstico rápido a distancia. «Tienes fiebre alta. Estás temblando, y tu respiración es superficial. Podría ser una neumonía grave». Extendió una mano lentamente, con la palma hacia arriba, un gesto universal de paz. «Déjame ver a la pequeña, por favor». Miguel dudó. Su cuerpo entero temblaba visiblemente. Una combinación de frío, fiebre y miedo. Sus ojos oscuros se movieron del rostro de Santiago a la pequeña figura en sus brazos. Finalmente, con una lentitud agónica que demostraba la inmensa lucha interna que estaba librando, apartó un poco los harapos revelando a la bebé. Era minúscula. Probablemente de no más de unos pocos días. Su piel tenía un tinte azulado y moteado alrededor de los labios. Un signo ominoso de hipotermia y dificultad respiratoria. No lloraba. Estaba en ese estado de quietud alarmante que precede al colapso. Demasiado débil para gastar energía en un llanto. «Ambos estáis en peligro crítico», dijo Santiago. Su tono ahora era grave y urgente. Despojado de cualquier formalidad. «Necesito llamar a una ambulancia. Necesitáis un hospital». Inmediatamente. Sacó su teléfono de nuevo, pero la reacción de Miguel fue instantánea, y aún más violenta que antes. Se abalanzó hacia adelante, interponiéndose torpemente entre Santiago y la bebé, sus ojos ardiendo con un pánico salvaje. «No, no llamará a nadie», gritó, su voz rompiéndose en un ataque de tos, que lo dobló en dos y lo dejó sin aliento. «No se la llevarán, se lo prometí». «¿A quién se lo prometí?» «Se traga a los niños solos. Si llama a una ambulancia, se la llevarán a un sitio, y a mí, a otro. Lo sé, lo he visto antes con otros chicos. Prefiero morir aquí con ella que perderla». Santiago bajó lentamente el teléfono. Comprendió. La situación era infinitamente más compleja de lo que había imaginado. No solo estaba luchando contra la neumonía y la hipotermia, estaba luchando contra las últimas palabras de una madre moribunda. Una promesa sagrada que se había convertido en una sentencia de muerte para su guardián. Estaba luchando contra el trauma y la desconfianza de un niño que había visto demasiado. Forzarlo sería inútil. Miguel era un animal acorralado que protegería a su cría hasta el final.
incluso si eso significaba la muerte de ambos. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un callejón oscuro, en un contenedor de basura, con dos de las vidas más frágiles que había visto nunca pendiendo de un hilo, y un guardián feroz y enfermo, que se negaba a aceptar la única ayuda que la lógica y la medicina dictaban. La gala, las donaciones, su mundo de certezas y control, todo se había desvanecido. Su universo ahora se había reducido a ese espacio claustrofóbico y maloliente, y a la elección imposible que tenía que hacer. La promesa de Miguel, forjada en el dolor y el miedo, era un muro de granito. Santiago comprendió que cualquier intento de usar la fuerza o la autoridad solo haría que el niño se atrincherara más, posiblemente huyendo hacia una oscuridad aún más profunda de la que Santiago nunca podría rescatarlos. El tiempo era su enemigo, y la confianza, su única y esquiva aliada. Tenía que cambiar de estrategia, pasar de ser un médico a ser un negociador, y la única moneda de cambio que tenía era la empatía. Se sentó sobre un montón de cartones, bajando su nivel físico al del niño, un gesto deliberado para reducir la intimidación de su presencia. El olor era casi insoportable, pero lo ignoró, su concentración total en el rostro febril de Miguel. Miguel, comenzó. Su voz era un murmullo tranquilo, apenas por encima del ruido sordo de la ciudad. Escúchame. Tu madre tenía razón. El mundo puede ser un lugar aterrador. Y tenía razón al proteger a tu hermana. Has sido increíblemente valiente. Más valiente que la mayoría de los adultos que conozco. Le hiciste una promesa, y la has cumplido. La has mantenido a salvo. Pero ahora, ella necesita algo que tú no puedes darle. Y yo sí puedo. Miguel lo miraba con sus ojos oscuros, evaluando cada palabra, cada matiz de su tono. La desconfianza seguía allí, pero la agresividad había disminuido, reemplazada por un agotamiento palpable. No voy a llamar a una ambulancia, continuó no a la policía, a un amigo, alguien que me traerá las herramientas que necesito para ayudaros, aquí, en nuestro propio espacio. La palabra nuestro fue deliberada, un intento de crear una unidad, un equipo, en lugar de un salvador y una víctima. Miguel dudó, su mirada yendo del rostro de Santiago al pequeño bulto en sus brazos. Luna emitió un gemido débil, un sonido tan frágil que era casi imperceptible. Ese sonido pareció decidir por él. Asintió, un movimiento casi imperceptible de su cabeza. Santiago sacó su teléfono y marcó el número de su asistente personal, un hombre llamado Carlos, cuya lealtad y eficiencia eran legendarias. Carlos, necesito que me escuches con atención. Cancela todo lo que tengo para mañana, y necesito que vayas a mi apartamento. En mi estudio, en el armario de la esquina, hay una maleta grande de titanio. Es mi kit de emergencia de campo. Contiene un monitor de signos vitales portátil, un ecógrafo de mano, antibióticos de amplio espectro, soluciones intravenosas, mantas térmicas, todo. Tráemela. Y trae también el calentador de espacio portátil que está en el garaje, y comida. Caldo caliente, fórmula para bebés, agua, todo lo que puedas. Doctor, ¿está todo bien?, preguntó Carlos, su voz teñida de preocupación. Te lo explicaré más tarde, solo tráelo, te enviaré la ubicación, y Carlos, date prisa. Mientras esperaban, Santiago trabajó para crear un entorno un poco menos hostil. Reorganizó las bolsas de basura para crear un espacio más limpio y resguardado del viento. Cogió su propio abrigo de cachemira, una prenda que costaba más de lo que Miguel podría imaginar, y lo usó para envolver suavemente a la bebé, añadiendo una capa de calor de alta calidad a los sucios harapos. Miguel lo observó todo en silencio, sus ojos febriles nunca apartándose de él, analizando cada movimiento. Para ganarse aún más su confianza, Santiago comenzó a hablarle, no como a un niño, sino como a un igual. Le preguntó sobre su madre, sobre lo que le gustaba, sobre las historias que le contaba. Miguel, al principio reacio, comenzó a responder con frases cortas, pintando el retrato de una mujer joven que amaba a sus hijos por encima de todo. Carlos llegó en menos de 30 minutos, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su total desconcierto al ver a su impecable jefe sentado en un contenedor de basura en un callejón oscuro. Entregó el equipo sin hacer preguntas,
Santiago se puso a trabajar inmediatamente. Montó una pequeña clínica improvisada en medio de la inmundicia. Primero, Miguel le puso una vía intravenosa, administrándole fluidos y una potente dosis de antibióticos. El niño apenas se inmutó cuando la aguja entró en su vena. Estaba acostumbrado a dolores mucho peores. Luego, se centró en Luna. La examinó. Alimentando, con un trapo limpio, mojado en agua con azúcar. Es lo que mamá hacía conmigo, susurró. El ingenio y la desesperación del niño conmovieron a Santiago. Usando una jeringa estéril del kit, comenzó a darle a Luna, gota a gota, la fórmula infantil que Carlos había traído. Era un proceso lento y minucioso. Mientras trabajaba, la tranquilidad del callejón se rompió. Un par de luces brillantes barrieron la oscuridad, seguidas por el sonido de un motor apagándose. Una patrulla de la policía. Un oficial corpulento y de aspecto cansado, cuyo nombre en la placa decía Ramírez, se acercó al contenedor, su mano descansando sobre la culata de su arma. «De acuerdo, ¿qué está pasando aquí?», preguntó. Su voz era la de un hombre que ha visto demasiadas cosas extrañas en el turno de noche y ya no tiene paciencia para ninguna de ellas. Iluminó el interior del contenedor con su linterna. La escena que vio era tan bizarra que lo dejó sin palabras por un momento. Un hombre con un smoking arruinado, rodeado de equipo médico, atendiendo a dos niños sucios en medio de la basura. «Soy el doctor Santiago Herrera», dijo Santiago con calma, sin dejar de alimentar a la bebé. «Estoy prestando asistencia médica de emergencia». La mirada del oficial Ramírez se endureció. El escepticismo era su estado natural. «Doctore, ¿y qué hace un doctor en un contenedor de basura a las 2 de la mañana? Esto parece una situación muy irregular. Voy a tener que llamar a los servicios sociales para que se encarguen de los niños». «No», gritó Miguel, el pánico volviendo a apoderarse de él. «No puede. Nos separarán. Ese es el protocolo, chico», dijo Ramírez sin emoción. «Así es como funcionan las cosas». Justo en ese momento, la bebé, Luna, comenzó a tener convulsiones. Un temblor fino recorrió su pequeño cuerpo y su respiración se volvió errática y superficial. El monitor de signos vitales portátil que Santiago le había colocado empezó a emitir una alarma aguda y penetrante. «Está teniendo una parada respiratoria», gritó Santiago. «Es la hipotermia. Su sistema se está apagando. Necesita una incubadora y oxígeno ahora mismo». El oficial Ramírez pareció dudar por un instante, el hombre atrapado dentro del uniforme. Pero su entrenamiento se impuso. «Llamaré a una ambulancia. Ellos se encargarán». «No hay tiempo», replicó Santiago. Su voz era un látigo de autoridad. «Una ambulancia tardará al menos 10 minutos en llegar. Y luego el proceso de admisión, la burocracia. Morirá en el papeleo. Su única oportunidad es ahora, aquí». El dilema se cernía sobre el callejón, tan denso como la niebla. El protocolo era claro: llamar a una ambulancia y entregar a los niños a los servicios sociales. Era el procedimiento correcto, el camino seguro, el que absolvía a todo separado. Podía seguir las reglas de Ramírez, y casi con toda seguridad, ver a Luna morir. O podía romper todas las reglas, arriesgarse a ser arrestado, a un escándalo, y traer su clínica de $1 millón a ese callejón olvidado. «Oficial», dijo Santiago, su mirada encontrando la de Ramírez en la oscuridad, un médico suplicando a otro ser humano. «Puede que su trabajo sea seguir el protocolo. El mío es salvar vidas. Y la burocracia está a punto de matar a esta niña». Vio la lucha en el rostro del policía, el hombre cansado contra el oficial de la ley, la compasión contra el reglamento. Santiago no esperó su respuesta, tomó la decisión. «Usted puede arrestarme en 5 minutos si quiere», dijo, sacando su teléfono de nuevo. «Pero ahora, este callejón es mi sala de operaciones». Marcó otro número, uno de su lista de contactos de emergencia. Era el director general de una empresa privada de suministros médicos. Un hombre al que una vez le había salvado la vida a su hijo. «David, soy Santiago Herrera. Necesito un favor imposible», dijo al teléfono. «Necesito una incubadora de transporte neonatal de emergencia. Y la necesito entregada en un callejón en la calle Mercer con la 9ª, ahora mismo. No hagas preguntas. Te transferiré $200,000 ahora mismo como depósito. Solo haz que suceda». Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego una sola palabra. «Enviada».
Santiago colgó y miró al oficial Ramírez, cuyo rostro era una mezcla de asombro, incredulidad y un respeto a regañadientes. Como dije, oficial, repitió Santiago, mientras volvía su atención a la bebé, que luchaba por cada aliento. Este es mi hospital ahora. El callejón, antes un santuario de olvido y decadencia, se transformó en el escenario del acto médico más surrealista de la carrera de Santiago. La amenaza de arresto y la incredulidad del oficial Ramírez se desvanecieron en un segundo plano, reemplazadas por la abrumadora urgencia de la vida y la muerte. El tiempo se estiró y se contrajo. Cada segundo que pasaba era una eternidad de suspense. Cada acción se ejecutaba con la velocidad del rayo. Santiago trabajó sobre Luna con una concentración total, utilizando los limitados recursos de su kit de campo para intentar estabilizar su respiración. Le administró una inyección de epinefrina para estimular su función cardíaca y le colocó una pequeña máscara de oxígeno conectada a un tanque portátil, pero sabía que eran medidas paliativas. La batalla real era contra el frío que estaba apagando el pequeño motor de su vida desde dentro. Miguel observaba desde un rincón del contenedor, acurrucado y temblando, sus propios síntomas de neumonía, olvidados ante la crisis de su hermana. Sus ojos, grandes y oscuros, pasaban del rostro concentrado de Santiago a la frágil figura. Oficial Ramírez no se fue. No llamó a refuerzos ni a los servicios sociales. Se quedó allí, en la entrada del callejón, su presencia convirtiéndose en la de un guardián silencioso. Algo en la dedicación absoluta de Santiago, en la crudeza de la situación, había traspasado su caparazón de cinismo profesional. Observaba, fascinado y conmovido, a un hombre arriesgarlo todo. Su carrera, su reputación, una fortuna en equipo médico, por dos niños que el mundo había decidido que eran invisibles. 20 minutos después, un tiempo que se sintió como un siglo, una furgoneta sin distintivo se detuvo chirriando en la boca del callejón. Dos técnicos, con rostros que no mostraban sorpresa sino una urgencia profesional, bajaron una incubadora de transporte neonatal, una cápsula de tecnología punta que parecía un objeto de una nave espacial en medio de la basura. El oficial Ramírez, sin que nadie se lo pidiera, usó su linterna para iluminarles el camino, convirtiéndose en un participante activo de aquella operación clandestina. Con una delicadeza que contradecía la urgencia del momento, Santiago transfirió a la pequeña Luna del nido de harapos a la calidez estéril y controlada de la incubadora. Conectó los tubos, ajustó los niveles de oxígeno y temperatura, y observó los monitores integrados cobrar vida. Los números eran terribles, pero eran números, y con números se podía luchar. Por primera vez en horas, Luna estaba en un entorno que le daba una oportunidad de sobrevivir. Mientras la incubadora hacía su trabajo, estabilizando lentamente la temperatura corporal de la bebé, Santiago volvió su atención a Miguel, le cambió el gotero de la vía intravenosa y le dio otra dosis de antibióticos. Luego, le ofreció un termo con caldo caliente que Carlos había traído. El niño lo bebió con avidez, el calor extendiéndose por su cuerpo debilitado. «Ella... ¿estará bien?», susurró Miguel, su voz apenas una raspadura. «Está luchando», respondió Santiago con honestidad. «Y ahora tiene las herramientas para hacerlo, pero la verdadera batalla se librará en un hospital. Miguel, ya no te pido que confíes en el sistema, te pido que confíes en mí. Iré con vosotros, estaré a vuestro lado, me aseguraré, con cada gramo de poder e influencia que tengo, de que nadie os separe. Pero tenemos que irnos de aquí». Miró al oficial Ramírez, que había estado observando toda la escena. El policía asintió lentamente. «El hospital metropolitano es mi distrito. Me encargaré del papeleo de admisión. Los registraré como John y Jane Doe por ahora, para evitar el sistema automático de servicios sociales hasta que podamos resolver esto. Pero doctor, cuando todo esto termine, usted y yo tendremos una larga conversación». El acto final de rendición de Miguel fue silencioso. Simplemente asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas sucias. El terror que... Incubadora de Luna fue llevada directamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales, UCIN, y Miguel fue admitido en pediatría. Santiago no se apartó de ellos. Se convirtió en una presencia constante, un fantasma vestido con un smoking arruinado que se movía por los pasillos, coordinando con los médicos, supervisando cada tratamiento, asegurándose de que se cumplieran las promesas. Usó su teléfono no para cerrar tratos, sino para desatar una tormenta de influencia.
Llamó al director del hospital, despertándolo en mitad de la noche, a abogados especializados en derechos infantiles, a miembros de la junta de su propia fundación. Dejó claro que esos dos niños eran ahora su responsabilidad personal, y que esperaba que el hospital y el sistema legal actuaran en consecuencia. Los días siguientes fueron una batalla en múltiples frentes. Luna luchaba contra las secuelas de la hipotermia y la desnutrición en la UCI. Miguel luchaba contra una neumonía grave, y Santiago luchaba contra la burocracia. El oficial Ramírez cumplió su palabra, retrasando los informes oficiales y dándole a Santiago el tiempo que necesitaba para construir un caso legal para la tutela. Fue durante este tiempo que Santiago, en los raros momentos de calma, se sentó junto a la cama de Miguel y escuchó su historia completa. Se enteró de que su madre, una joven inmigrante sin familia en el país, había trabajado en 2 empleos hasta el día antes de dar a luz. Se enteró de que había muerto en el mismo callejón donde los encontró, después de un parto precipitado y solitario. Y se enteró de que su último aliento fue para hacerle prometer a su hijo que mantendría a su hermana a salvo y con él. Santiago comprendió que no solo había salvado a un niño, había heredado un juramento sagrado. La catarsis de la historia no llegó con un único evento dramático, sino con una serie de pequeñas victorias. La primera fue cuando Luna salió de la incubadora, pequeña pero respirando por sí misma. La segunda fue cuando Miguel, ya sin fiebre, pudo sostener a su hermana en brazos por primera vez en un entorno seguro y cálido. La tercera, y quizás la más significativa, fue cuando un juez, influenciado por una montaña de informes legales y el testimonio personal de Santiago y del oficial Ramírez, le concedió a Santiago la tutela temporal de ambos niños, con la estipulación de que permanecieran juntos. La escena final no tiene lugar en un callejón ni en un hospital. Tiene lugar 3 meses después, en el amplio y luminoso apartamento de Santiago. El espacio, antes un santuario minimalista de arte y silencio, ahora está gloriosamente desordenado. Hay una cuna de alta tecnología en un rincón de la sala de estar. Hay juguetes de colores esparcidos por la alfombra persa. En la cocina, Miguel, ahora con un peso saludable y el color de vuelta en sus mejillas, está ayudando a Santiago a preparar un biberón, discutiendo seriamente sobre la temperatura correcta. Luna, hembra, Es una criatura frágil y azulada, sino una bebé rolliza y alerta. Miguel mira a Santiago. Ya no hay miedo ni desconfianza en sus ojos, solo el afecto y la seguridad de un niño que ha encontrado un puerto. «Doctor», dice Miguel, una sonrisa tímida jugando en sus labios. «Creo que el corazón caliente del que hablaba mamá no era una cosa. Creo que era una persona». Santiago mira al niño y luego a la bebé en sus brazos, y en ese momento, rodeado por el hermoso caos de su nueva vida, comprende la verdad más profunda de todas. Aquella noche, en el lugar más oscuro e improbable, no solo había salvado 2 vidas, había encontrado la suya. Se dio cuenta de que su juramento hipocrático no era solo sobre curar enfermedades en hospitales estériles. Era sobre llevar la luz a los lugares oscuros, sobre escuchar las llamadas de ayuda desde los lugares más desesperados, y sobre entender que, a veces, el acto médico más poderoso es simplemente decidir que nadie es descartable.